pero nosotros vamos a estar viendo la cámara fundamentalmente. La tele. Uh-huh. ¿No? Y cuando salgas tú, volteas al centro de esta cámara. Y cuando estemos los tres, volteamos allá. Volteamos allá. Sí, para darle el frente a la cámara. Entonces, más bien de reojo a la tele, ¿no? Uh-huh. Cuando estén nada más viéndose uno, pueden ver con toda tranquilidad ahí. Ajá. 4, 3, 2. Hola, muy bienvenidos a esta sesión número 15 del seminario Repensar la Química. Mi nombre es Víctor Hugo Luna Acevedo y tengo el gusto de darles la bienvenida a esta sesión. En esta ocasión me acompaña gratamente como docente dialogante, se estrena el día de hoy la doctora Clara Alvarado del Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico de la UNAM. Bienvenida, doctora Clara. Gracias. Pues agradezco la invitación para participar en esta sesión como dialogante, acompañando a la doctora Glinda Irazoque. Y pues en esta sesión vamos a abordar el tema tan interesante del equilibrio químico, tan importante en la industria, en la naturaleza e inclusive en numerosos procesos que se llevan a cabo en nuestro cuerpo. Gracias, Víctor. Y para abordar esta sesión tan especial, porque 15 suena como a quinceañera, esas 15 sesiones del seminario Repensar la Química, estamos con nosotros la doctora Glinda Irazoque Palazuelos de la Facultad de Química de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, a quien le agradecemos que haya aceptado la invitación. No, muy buenas tardes y gracias a ustedes por invitarme nuevamente. Yo creo que es la tercera vez que los acompaño y me da muchísimo gusto hacerlo nuevamente. Muchas gracias. No está por demás hacer un resalte sobre la dinámica de los seminarios Repensar. Recuerden que los seminarios se realizan en 3 momentos. El antes de la sesión, en el cual ustedes como participantes deben de leer el documento de referencia y publicar su pregunta en el foro correspondiente. El durante, que es durante esta sesión, donde ustedes pueden colocar sus preguntas directamente con nuestra invitada o nuestro invitado. Y por último, les damos 30 días para que ustedes puedan interactuar con la investigadora y con sus pares docentes en el foro académico, el cual va a aparecer en pantalla. Además, por último, antes de empezar nuestro diálogo propiamente, le voy a ceder la palabra a la doctora Clara para que continúe con la siguiente parte de la sesión. Bueno, a continuación vamos a proceder a mostrar un video sobre la semblanza de la doctora Irazoque. Adelante con el video, por favor. Aprendizaje, sea, en entornos tecnológicos. De esta forma, su trabajo se centra en el estudio, reflexión y mejoramiento de la enseñanza de la química. Su proyecto más reciente se titula Los productos también reaccionan, el concepto de reversibilidad, y en él explica la importancia central del concepto de equilibrio químico, término esencial para la enseñanza y aprendizaje de la química. En su hoja de vida destacan estudios en licenciatura en Ingeniería Química en la Facultad de Química de la UNAM, una especialidad de Ingeniería de Alimentos en la Universidad de Karlsruhe, Alemania, una maestría en Físico-Química en la Facultad de Química de la UNAM y una maestría y un doctorado en Investigación en Didáctica de las Matemáticas y las Ciencias Experimentales en la Universidad Autónoma de Barcelona.
A lo largo de su trayectoria, ha impartido más de 130 conferencias sobre química, física, educación y divulgación científica en la República Mexicana. Además, ha presentado más de 150 trabajos en congresos nacionales e internacionales. Y a la par, sus conocimientos han quedado plasmados en la publicación de sus 14 libros de texto. Sin lugar a dudas, nos referimos a la doctora Glinda Irazoque Palazuelos, quien nos acompaña con su experiencia y talento en Repensar la Química. Bienvenida. Bien, a continuación vamos a iniciar el diálogo con nuestra invitada. Glinda, ¿por qué se asocia al equilibrio químico con algo estático? Bueno, pues muy buenas tardes a los asistentes otra vez. Esta pregunta es interesantísima y es muy bueno empezar por ahí. La respuesta que dan todos los especialistas y los estudiosos en el tema es: la palabra equilibrio inmediatamente nos lleva al equilibrio estático que estudiamos en física, a la constancia de movimiento, a el equilibrio de fuerza sobre un determinado sistema, sobre una determinada partícula. Quisiera ver la primera transparencia antes de seguir con la información que quiero mostrarles, solo para mencionar que todo el trabajo que he hecho sobre el tema lo he hecho con mis dos grandes asesores, ¿no? Mercè Izquierdo, de la Universidad Autónoma de Barcelona, y Andoni Garritz, que ya no está aquí con nosotros, pero que siguen estando sus ideas en todo lo que voy a pensar. La siguiente, por favor. Esta idea de lo estático nos las vienen enseñando desde primaria, secundaria y bachillerato. Los docentes de ciencias, de las clases de ciencias naturales, le damos poca atención a el conjunto de equilibrios dinámicos que se presentan en nuestro alrededor. Entonces siempre hablamos de equilibrio cuando decimos o hay la sumatoria de fuerzas sobre los objetos, como lo que estamos viendo en la transparencia, es igual a 0, o hay una constancia de algunas de las variables mecánicas, y cuando nos referimos a equilibrio térmico, por ejemplo, bueno, pues hay una constancia de la temperatura entre los dos sistemas que están en contacto térmico. Entonces la asociación es directa y esto ha sido muy, muy dañino, y tenemos los docentes que poner mucha atención en que no solo existen en la naturaleza equilibrios estáticos, sino de los más importantes equilibrios que nos rodean son dinámicos. Gracias, Glinda. Esto provoca, por supuesto, un cambio de paradigmas que se hace presente en esta sesión, donde las concepciones que traemos desde la mirada del docente y del estudiante también deben de reflexionarse, Glinda. ¿Qué situaciones de aprendizaje dan cuenta de esta dificultad? Fíjense, y Víctor Hugo, te respondo. El estudio de doctorado que realicé con Mercè Izquierdo y con Andoni Garritz se refería precisamente a eso, a indagar qué piensan los docentes y cómo enseñan los docentes el equilibrio químico y cómo reflexionan sobre la mejor manera de enseñar el equilibrio químico en el nivel bachillerato y en el nivel licenciatura. Este concepto es un concepto difícil de aprender, difícil de enseñar, que se enseña en último año de bachillerato, prácticamente en todos los currícula del bachillerato nacional y del mundo, me atrevería a asegurarlo, y en los primeros semestres de las carreras relacionadas con física, con química, con biología. Los biólogos deben de saber mucho equilibrios dinámicos. Y el trabajo que hice en el doctorado trató de indagar si los docentes tenían presente estas dificultades a las que haces alusión. Si vemos la próxima diapositiva, la tercera diapositiva, les voy a mostrar en ella qué preguntas les hicimos. Trabajamos con 4 docentes de bachillerato y con 4 docentes de licenciatura que impartían este concepto de equilibrio químico. Las 5 preguntas que les pedimos que nos respondieran es: ¿por qué consideran importante que los estudiantes del bachillerato o de la licenciatura, según el nivel,
aprendan este concepto y cuál es su intención de enseñarlo. Esta es una reflexión que debiéramos hacer los docentes de cada uno de los conceptos que impartimos en nuestras clases. ¿Cuál es la finalidad? ¿Qué ganan mis alumnos aprendiendo equilibrio químico? La segunda era, ¿cuáles son las dificultades y limitaciones relacionadas con el aprendizaje de este concepto? Y la tercera se refiere a dificultades con la enseñanza. Es importante diferenciarlos y es una actividad que los docentes no hacemos cotidianamente. Uno de los resultados de la investigación fue precisamente eso. Lo tenemos empalmado y no hemos reflexionado suficiente en cuáles son las dificultades de aprendizaje y cuáles las de enseñanza. La cuarta pregunta era, si ya identificaste las dificultades de aprendizaje y las de enseñanza, entonces, ¿qué procedimientos o metodologías didácticas utilizas en consecuencia, ¿no? Y de qué manera evalúas el aprendizaje. Los resultados son interesantísimos. El primero de ellos es, los docentes hemos reflexionado poco esto que decía, en diferenciar las dificultades de aprendizaje de las de enseñanza. Y esto es fundamental porque el centro de cada una de ellas está en diferentes sujetos. Y luego, parece ser, en términos generales, el estudio arrojó que a pesar de que tanto los profesores de bachillerato como los de licenciatura identificamos dificultades de enseñanza y aprendizaje, las metodologías didácticas que utilizamos siguen siendo las mismas. Y entonces, esto sigue impactando de manera poco efectiva en el aprendizaje del concepto, ¿sí? Y también seguimos evaluando el equilibrio químico de manera tradicional, con problemas que lo que más bien evalúan es principio de Le Chatelier, que el aprendizaje del concepto en sí. Glinda, ¿cuál crees es la principal causa por la cual usualmente los alumnos no asocian equilibrio químico y reversibilidad? Se ha estudiado mucho al respecto. Uno de los expertos, me permití también transcribir algunas de las recomendaciones del doctor Quiles de la Universidad de Valencia, y si me ponen la próxima diapositiva podríamos revisarlos. Quiles, por ejemplo, yo considero que el doctor Quiles es uno de los grandes estudiosos del concepto, no solo de cómo se debe de impartir, sino de cómo ha evolucionado a través de la historia. Y en un artículo que publica en 2009, él dice, se deben investigar los fundamentos teóricos de 3 ideas principales del equilibrio químico, que las reacciones son incompletas. Ese es uno de nuestros problemas también. En las clases de química, no decimos mentiras, sino verdades a medias. Los profesores, por facilidad, si quieren, didáctica, en vez de decirles que en cada proceso químico se llevan a cabo una infinidad de reacciones, sino muchas reacciones, pero identificamos cuáles son las principales, las que nosotros queremos llevar a cabo, y también siempre ponemos una flecha unidireccionalmente y decimos, los reactivos A más B se ponen en contacto químico y entonces se produce B más C. Las reacciones unidireccionales y las reacciones que acaban, ¿sí?, las que no llegan a establecer un equilibrio químico son las menos. Y ese es uno de los grandes problemas. Y el otro es el concepto que preguntabas, Clara, sobre reversibilidad y equilibrio dinámico. El equilibrio dinámico, el problema que tenemos con la asociación con equilibrio estático, y la reversibilidad es un concepto abstracto. No hemos logrado, es difícil entender que, por eso el título de la plática, los productos también reaccionan, y ahora lo repito, los productos también reaccionan. Cuando llevamos a cabo reacciones químicas, lo que realmente tenemos es un establecimiento de al menos 2 reacciones. Totalmente, son procesos distintos. Uno de ellos es, los reactivos reaccionan para dar productos,
Y el otro proceso que se está llevando a cabo en el mismo momento y paralelamente y en el mismo recipiente de reacción es los productos reaccionan para dar reactivos. Sí, eso no lo decimos lo suficiente. Hay muchos ejemplos de reversibilidad. Por ejemplo, lo voy a mencionar más adelante, pero si disolvemos un soluto en un disolvente, agua, por ejemplo, y sal o azúcar, y seguimos agregando soluto a la cantidad de disolvente que tenemos, bueno, pues llega el momento en que el exceso, el disolvente ya no puede seguir disolviendo más soluto y se deposita en el fondo. Bueno, en ese momento, si es cloruro de sodio, por ejemplo, lo que estamos disolviendo, sal de mesa, pues en ese momento se establece un equilibrio dinámico, ¿no? Y todo el tiempo, los iones cloruro con los iones sodio que están disueltos en el agua forman cloruro de sodio y se sigue disolviendo más cloruro de sodio. Y es un ciclo, es un ir y venir. Todo el tiempo tenemos un equilibrio dinámico cuando tenemos exceso de soluto depositado y ya pasamos ya estamos en el punto de saturación, por ejemplo. Pudiéramos decirlo, ¿no? A ver, si dejamos ropa sin tender en la lavadora, ¿sí? Y parte de ella la tendimos. Supongan que metimos ropa a lavar a la lavadora, tendemos la mitad y la otra mitad se nos olvidó y se quedó en la lavadora con la puerta cerrada. ¿Por qué al día siguiente, pues la que quedó dentro de la lavadora es una ropa que sigue húmeda? ¿Sí? Bueno, pues porque no hay corrientes de convección de aire que la sequen y que arrastren las partículas de agua que humedece la ropa, ¿no? Y se establece un equilibrio dinámico entre la humedad de la ropa y el ambiente que está dentro de la lavadora, de la tina de la lavadora. Hay muchos ejemplos cotidianos en reversibilidad y creo que no le entramos, por decirlo de alguna manera, en nuestras clases de ciencia. Cada momento que tenemos no visitamos ese estado y eso hace una dificultad importante. Gracias. Linda, pues nos dejas mucho para reflexionar, sobre todo en esta parte del concepto de reversibilidad. Me gustaría que para profundizar un poco más y en base al documento de referencia que nos diste, danos un ejemplo de la construcción del concepto de reversibilidad a partir de los argumentos macroscópicos. Es un concepto que me llamó mucho la atención, un argumento macro, ¿sí? Y cómo es el papel para que el docente da a entender que deja la enseñanza tradicional atrás. ¿Nos podrías ayudar, por favor? Lo intentaré con mucho gusto, Víctor Hugo. En la siguiente diapositiva, si quieren, pasamos más o menos rápido las 3 próximas diapositivas para contextualizar. Fíjense, el concepto de reversibilidad, para entender el concepto de equilibrio químico que está siendo tan importante y que lo ha sido siempre, pero ahora más que nunca, y lo platicaremos un poquito al final de esta charla, necesitamos 2 conceptos que son pilares: el de irreversibilidad y el de equilibrio dinámico. Fíjense, para entender el concepto de reversibilidad tenemos que tener claros qué son las ecuaciones químicas, qué es la molaridad, por ejemplo, qué es el pH, el valor del pH. Seguimos muchos alumnos de bachillerato y de secundaria, porque el pH hasta el año pasado o hasta hace unos días se seguía enseñando en secundaria. Ahora parece ser que ya no está como un concepto principal. Seguimos pensando que el pH es un ingrediente de los shampoos, ¿no? Por la manera en que tratan este concepto en la televisión, ¿no? En los conceptos de acidez y basicidad, el concepto de ion, el concepto de ion es fundamental y es un concepto difícil de entender, y el concepto de conductividad eléctrica, ¿no? Todo eso debiéramos de tenerlo más o menos claro para poder ejemplificar, como tú mencionas, para poder ejemplificar, porque no siempre es tan evidente. O sea, no se ve. Cuando yo tengo en un recipiente de reacción una reacción en equilibrio químico, eso no lo veo.
No veo que se estén moviendo las partículas hacia la derecha y hacia la izquierda como lo dibujo en el pizarrón. Todo el tiempo están ahí. ¿De qué manera lo puedo evidenciar? Así, hay muchas simulaciones y animaciones al respecto. Hay que elegir las buenas. La siguiente, por favor. Lo que yo les decía, trabajar con, por ejemplo, este equilibrio de solubilidad, ¿no? ¿Sí? Y, claro, son modelos. Los que nos usamos los científicos y los docentes que impartimos alguna materia de ciencias para explicar qué está pasando ahí. Tampoco vemos que las partículas de los iones cloruro y los iones sodio están viajando de la disolución, luego se vuelven a formar en sal y luego otra vez se disuelven. No lo vemos, ¿no? Pero es un equilibrio heterogéneo entre dos fases que se establece y ahí está. Lo podemos dejar y podemos asegurar que hay un equilibrio dinámico. La siguiente, por favor. Fíjense, el concepto de equilibrio químico es un concepto importantísimo, por eso no lo podemos soslayar y debemos de ubicarlo muy bien donde debe de quedar. Es el corazón, es el concepto que le da estructura a la reacción química. ¿Sí? No podemos terminar el estudio de las reacciones químicas sin hablar de equilibrio químico. Y la reacción química es el corazón de la química. En la siguiente, vamos a ver un poco dónde poner la atención, ¿no? ¿Sí? Fíjense, hay que tener claro que las reacciones irreversibles primero son la excepción, no la mayoría como lo expresamos en nuestras clases, ¿no? Las reacciones químicas es un sistema termodinámico en el que están presentes todas las especies. Los estudiantes creen que cuando ponemos a reaccionar dos reactivos, los reactivos se consumen y desaparecen del mapa. Cuando decimos que la reacción terminó, ya solo tenemos productos, ¿no? Este concepto que mencionaba y con el cual titulamos la plática, los productos también reaccionan y reaccionan al mismo tiempo y en el mismo lugar geográfico. La doble flecha indica cambios diferentes en el mismo recipiente de reacción. Eso también es importante mencionarlo. Las dos reacciones son procesos químicos distintos. Y la situación experimental que se representa en el equilibrio químico no es una copia del modelo científico, porque de repente lo pensamos así. Entonces, no es tan fácil verlo, ponerlo en evidencia, pero por eso, debemos de irlo construyendo poco a poco y reflexionar sobre de qué manera entrarle al problema y poner atención en que los estudiantes deben de tener suficiente expertise, ¿no? En los conceptos antecedentes para poder hacer una construcción adecuada de los conceptos de equilibrio dinámico, de reversibilidad y posteriormente poder construir equilibrio químico. No sé si respondo adecuadamente a tu pregunta. Sí, por supuesto, claro que sí. Me das un poquito más de claridad en este concepto. Clarita. Sí, muy bien. Glinda, ¿podrías comentarnos acerca de algunos, perdón, ¿podrías comentarnos acerca de algunos de los principales conocimientos y habilidades que consideras es necesario dominen los alumnos para que se posibilite el aprendizaje significativo del equilibrio químico? Sí, probablemente repita un poco, pero lo podemos puntualizar de mejor manera. Sin duda, tienen que tener claro diferenciar reacción química de ecuación química. Y tenemos que tener claro qué es eso del modelo de reacción química. La ecuación química es es el lenguaje en cómo los químicos representamos un cambio químico. Entonces, son dos cosas distintas y es importante tenerlo separado. El fenómeno químico, el cambio químico es un modelo que le da estructura a la química. Bien, tenemos que ser cuidadosos y asegurarnos de las maneras que tengamos en que los alumnos entiendan, ¿sí? ¿Qué significa la flecha de reacción? Que los reactivos están de un lado, los productos están del otro, ¿sí? La flecha establece una direccionalidad, pero también indica otras características de cómo se llevan a cabo las reacciones químicas.
las fórmulas químicas. Tenemos graves problemas en la comprensión y en la diferenciación, en la comprensión de la fórmula química de NaCl, que quiere decir CO3, NaHCO3, bicarbonato de sodio, etc. Entendemos, asegurarnos que los estudiantes comprenden la formulación química y diferencian y entienden los subíndices de los coeficientes. Tenemos que entender también el concepto de cantidad de sustancia y su unidad del mol y cómo y qué expresa una reacción química. Cuando yo leo A más B da C más D, ¿qué quiere decir? Porque ahí hay cantidades de sustancias. ¿Y qué quiere decir eso? No es un concepto sencillo el de cantidad de sustancia, porque yo creo que por primera vez lo están viendo en bachillerato. Entonces, si no nos aseguramos de todos estos conceptos que el alumno debe de tener cierto entendimiento, a lo mejor no dominio ni una gran experiencia, pero sí entenderlos con cierta precisión, nos va a ir mejor. Y cuando entremos a cada tema, los conceptos de cambio químico, de formulación química, de cantidad de sustancias, son conceptos fundamentales que todo el tiempo estamos sobre ellos. Así es de que no tenemos que esperar a llegar al concepto de reversibilidad y de equilibrio dinámico para construir el concepto de equilibrio químico para atenderlos. Hay que atenderlos transversalmente, porque si no, lo que estamos haciendo es que cada tema que empezamos, pues arrastramos un conjunto de concepciones alternativas de nuestros alumnos y nosotros ni siquiera nos damos cuenta. Entonces, para que el docente pueda ser consciente de ello, hay que sondearlas, hay que indagarlas, hay que preguntarle a los alumnos qué piensa de eso y entonces ir avanzando con cierta certeza de que estoy colocando los ladrillos más o menos bien, ¿no? Y que puedo colocar arriba el siguiente. ¿Sí? Gracias. Mencioné solo algunos, pero en verdad los reactivos, ya vimos en una de las diapositivas que los conceptos asociados con el concepto de reversibilidad y por consiguiente con equilibrio químico son muchos y muy importantes en ciencia, ¿no? Bien. Gracias. Antes de darle la palabra a los colegas que están conectados por videoconferencia, a los cuales les voy a pedir que vayan preparando sus preguntas correspondientes, Glinda, fíjate que precisamente en tu documento hablas sobre la importancia de las preguntas. El hacer preguntas continuamente durante las clases es una forma de extraer evidencias que te dan cuenta de la comprensión del fenómeno químico y da la pauta para que ellos también argumenten, ellos tengan la posibilidad de argumentar. ¿Ustedes cuentan con alguna base de datos de las preguntas que guían este proceso de apropiación del conocimiento por parte de los estudiantes? Y si es así que existiera, esta es socializada estas preguntas son socializadas con los demás docentes para que las conozcan y a lo mejor no las repitan. Muy buena pregunta. La respuesta es no. Al menos en Facultad de Química no tenemos un banco de datos relacionado con el concepto. Estaría estupendo ponernos a trabajar sobre eso. Lo único que... ¿En qué estamos? Estamos ahora, una vez que sondeamos qué es lo que piensan los profesores de bachillerato y los de licenciatura sobre cómo impartir el equilibrio químico, porque cuando ellos nos responden de qué herramientas utilizan y cómo lo evalúan y cómo construyen su clase, pues nos están dando su modelo de clase sobre el tema, ¿no? Una vez analizados estos datos, nos dimos cuenta que hay una dificultad. El concepto de equilibrio químico y por lo tanto reversibilidad y equilibrio dinámico se presentan y se estudian al mismo tiempo tanto en bachillerato como en licenciatura. Pero en bachillerato se presenta en el marco de la cinética, ¿sí? Los parámetros directores de identificación del equilibrio químico son velocidades de reacción o rapideces de reacción, mejor dicho, y
en tercer semestre de la Facultad de Química, en una materia que se llama cinética y equilibrio y cinética, perdón. El equilibrio químico se construye en el marco de la termodinámica, ¿sí? A pesar de que se ve cinética en el mismo curso, se construye en el marco de la termodinámica, pero en segundo semestre en Química General 2, fíjense qué interesante, en segundo semestre en Química General 2 se ve equilibrio químico en disolución, en bachillerato también se ve principalmente en disolución, equilibrios químicos homogéneos, y se repite en Química General 2. Entonces, esa es una de las primeras cosas que tenemos que atender. Ahorita voy a las preguntas, no crees que me estoy bypaseando la pregunta, ¿eh? Ahorita voy. Entonces, estamos ahí, estamos construyendo, eso se llama progresiones de aprendizaje. Es como en un lapso grande de tiempo, cómo evolucionan los conceptos, cómo se van presentando en el terreno educativo. Y entonces aquí hay que construir un puente, porque ¿cómo paso de las variables cinéticas a las variables termodinámicas? Lo que está sucediendo en este momento es que como que si construimos dos islas y ponemos el concepto de equilibrio químico, de reversibilidad y equilibrio dinámico, uno en el marco de la termodinámica y otro en el marco de la cinética, y no se hablan. Entonces, esa es una dificultad y ahora la estamos estudiando. Por otro lado, tenemos una página de secuencias didácticas en entornos tecnológicos y diseñamos una actividad de equilibrio químico. Una de las secuencias es sobre equilibrio químico y ahí tenemos, aparte de animaciones y simulaciones y ejemplos, un conjunto de preguntas. La actividad de cierre, un conjunto a lo largo de, creo que tiene 8 actividades, tanto experimentales como teóricas, y de lápiz y papel y de pizarrón, y hay simulaciones, y creo que no hay videos, y laboratorio, ¿no? Trabajo en el laboratorio, se van haciendo preguntas. Al final hay una actividad de cierre que integra, una actividad integradora, ¿no? Donde preguntamos tanto conceptos de reversibilidad, de equilibrio dinámico y luego de equilibrio químico. Presentamos el uso de analogías también, ¿no? Que es una de las herramientas útiles, ¿no? Por lo abstracto del concepto. Lo terrible es que estamos parados en cuestiones tecnológicas. Ya lo hemos aplicado en 3 grupos, pero la manera en que el programa recibe las respuestas es muy desordenada. Y entonces todavía no hemos brincado, estamos en esa situación, porque queremos recibir las respuestas de toda la secuencia por alumno y por grupo. Es decir, queremos hacer un portafolios de cada alumno en una clase, ¿no? Porque son 8 actividades, todas ellas con preguntas. Y luego y al mismo tiempo queremos tener el resultado grupal de cada actividad. Así el docente en la primera actividad, que es una actividad diagnóstica, revisa rápidamente en computadora las respuestas de los alumnos y las toma en cuenta para modificar en consecuencia su próxima clase, ¿no? Y así ir increciendo. Yo espero que en breve pues tengamos respuestas de los alumnos y ojalá tuviéramos un banco de preguntas y de problemas y de situaciones problemáticas, no solo problemas de si esto da esto que da el principio de Lechatelier. Menciono el principio de Lechatelier porque hay una gran controversia en los estudiosos del concepto de equilibrio químico en si es adecuado su enseñanza o no y de qué manera. ¿Sí? Hasta ahorita, el principio de Lechatelier se usa casi en sustitución de la construcción de equilibrio químico y ese es un grave error. Primero, los conocedores del principio dicen que ni a principio llega, ¿no? Y Lechatelier no lo presentó de esa manera, fíjense. Históricamente, para eso nos sirve la historia, porque nos damos cuenta de muchos errores que hemos construido nosotros mismos, sin mala fe, pero lo que resulta es que Lechatelier no lo presentó como principio. Lechatelier, que era un industrial, se dio cuenta que en los procesos que él manejaba,
le funcionaban estas afirmaciones. Los que empezaron a usarla fueron los que le pusieron el sobrenombre de principio, ¿no? Y entonces ha devenido en un uso excesivo, creo yo, del principio de Le Chatelier. Porque, primero, no es principio, lo voy a repetir otra vez. Segundo, tiene miles de excepciones. Miles de excepciones. Y eso mete un ruido terrible también cuando lo usamos. Tercero, la literatura ya demostró que los alumnos la aprenden como regla mnemotécnica. Pues si le echo más de reactivo, pues entonces esto se mueve de esta manera. Si le aumento la presión, pues se va a mover de esta otra. No reflexionan. Y como no nos da tiempo, generalmente es un tema que está hasta la cola del programa de estudios de las asignaturas, pues ya nos anda por terminar y entonces rápido en una clase vemos equilibrio químico, luego principio de Le Chatelier, ponemos problemas y reprobamos a todos. Es una locura, es una locura. Entonces, sí, yo creo que hay que reflexionar muy bien sobre el conjunto de preguntas y situaciones que deba resolver el alumno con dos finalidades. Uno, que utilice adecuadamente los conceptos de reversibilidad, de equilibrio dinámico y de equilibrio químico, poniendo las preguntas en cualquier momento, y que las use para resolver situaciones problemáticas que están a su alrededor, ¿no? Que son muchas, ¿eh? Entonces, lástima, Margarito, no hay un banco de preguntas, pero tenemos que trabajar en ello. Esa es una buena oportunidad como para que los profesores de diferentes instituciones y universidades pues tengan una voluntad para poder investigar en este punto. Bien, vamos a dar paso a los participantes de nuestros colegas que están conectados por videoconferencia. Nada más les recordamos que deben presentarse con su nombre completo y el departamento en el cual ustedes se encuentren ubicados. Adelante, por favor, Sisimar. Sí, buenos días. Mi nombre es Alejandro Marín Álvarez de Sisimar, acá en La Paz, Baja California Sur, pertenece al Politécnico. Más que pregunta, ahorita yo creo que me estoy imaginando un reto en relación precisamente a las valoraciones que hay que hacer del equilibrio químico en cuanto a cómo impartirlo, obviamente la materia de química y en lo que respecta a nosotros en la media superior, que son reacciones de fermentación, donde pues tenemos los productos en muy diferentes cantidades y regular cantidades programables a obtener es muy difícil. Entonces, en ese sentido, pues es el reto, ¿no? De decir, bueno, vamos a tener nuestras mediciones muy precisas, nuestros productos muy precisos, con una reversibilidad también muy precisa. Y ese es un punto, un reto que quisiera que la doctora nos comentara. Y también mencionó por ahí que había una página de secuencias didácticas, y la pregunta era si era de la UNAM o si está referida a algún sistema tecnológico de lo que es de JET y de CECITEM o de JETA, algo por ahí. Gracias. Gracias a ti, Alejandro. Con respecto a la primera pregunta, cuando probé esta propuesta de reversibilidad, lo hice en Barcelona con un grupo de profesores de inglés. Fue muy interesante, ¿no? Porque pues, los profesores se estaban formando, un grupo de la universidad que estaba estudiando para ser profesores de inglés, ¿no? Bueno, fue muy interesante. El ejemplo que utilizamos, que no sé si sí, creo que sí, es precisamente el de la leche. Sale muy bonito. Ahorita te quiero preguntar por qué la precisión, ¿no? Porque planteaste que la precisión de los reactivos y la precisión de los productos y la precisión de la reversibilidad. A lo mejor debemos en bachillerato un poco de olvidarnos un poco de las precisiones y preocuparnos un poco más de ver y de modelar, ¿no? De construir el modelo no acabado, porque ya construirán los modelos científicos en licenciatura si deciden estudiar química, ¿no?
pero en bachillerato ir construyendo unos modelos suficientes, ¿no? No totalmente los que usamos los científicos, ¿no? Pero para entender lo que está sucediendo. Si ponen leche, la cortan con vinagre, ¿sí? Pues se corta inmediatamente y es totalmente evidente, ¿no? Que ahí hay una desnaturalización de las proteínas. Bien, luego le agregan una disolución más o menos diluida de ácido clorhídrico, ¿sí? Y regresa, vuelven a homogeneizar. Y ese es un ir y venir entre algún equilibrio que probablemente se dé en alguno de los sistemas, de manera equivalente en alguno de los sistemas que tú trabajas, Alejandro, no lo sé, ¿no? Ese sería uno. La otra, esta página sí está alojada en un espacio de nube de la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México, pero la vamos a poner libre. Una vez que resolvamos este problema de cómo recibir las respuestas de los alumnos, ¿no? La vamos a poner abierta para que todos los profesores la usen y con mucho gusto le daré la información y la página y las claves de ingreso, que es otro de los problemas, ¿no? Que tenemos, cómo dejarla abierta para que los profesores la usen durante sus clases y puedan hacer sus carpetas, pero tenemos que solucionar que cada maestro tenga su espacio en la nube, porque si no, pues se pueden empalmar, ¿no? Si hay 10 maestros trabajando en distintos estados, ¿no? Que eso sería maravilloso. Cómo cada uno tiene su espacio en el sitio donde está alojado la secuencia, ¿no? Pero prometo que en cuanto se solucione esto, que yo espero que no pase de este año, darle la información a Víctor Hugo para que los invitemos a que la utilicen. Con mucho gusto. No sé si respondí tus preguntas adecuadamente, Alejandro, o si tienes alguna otra. ¿Alguna más? ¿Alguna participación más de Sisimar? No, ahorita no. Ya quedó respondido muy bien algunas de las inquietudes que teníamos acá entre los tres, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bien, voy a dar repaso a una pregunta, si me permites, Clarita, antes de continuar con el diálogo. Hay una pregunta que llegó al foro de discusión del seminario. La maestra Yereli Soto nos pregunta, bueno, te lo voy a leer textualmente para que lo leamos. Dice: son bienvenidas las aportaciones en esta sesión porque contribuyen al desarrollo de la didáctica específica. El material didáctico lo observo ordenado, lo cual es favorable porque es un principio fundamental para el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje. Mi duda principal es, ¿cuál fue el enfoque o marco de referencia que sirvió de base para la estructuración de la secuencia de enseñanza-aprendizaje de reversibilidad? Ay, no lo entiendo muy bien, ¿eh? No lo entiendo muy bien. Quizás el marco de ¿Cuál referencia... ¿Cuál fue el enfoque o el marco de referencia para hacer la secuencia de aprendizaje? A ver, no sé si vaya a contestar lo que Yareli, ¿verdad? Pregunta sí, adecuadamente. Por supuesto, está enmarcada en un enfoque constructivista, sin duda, desde el punto del constructivismo más moderno, porque afortunadamente todas estas teorías van evolucionando. Por supuesto que estamos atendiendo, si se fijan, quiero decir algo antes y luego regreso, que lo mencionó Yareli y me parece muy interesante. Este libro es un libro con secuencias, con propuestas de unidades didácticas o secuencias de enseñanza-aprendizaje. En esta ocasión los utilizamos como sinónimos. Están pensados con una secuenciación didáctica adecuada. Eso quiere decir, la primera actividad, los conceptos que los alumnos requieren para resolver la primera actividad ya se impartieron en las clases anteriores, ¿sí? Y la segunda actividad seguramente utilizará los conceptos desarrollados en la anterior y así sucesivamente. Entonces, hay una secuenciación didáctica lógica
de construcción de conocimiento. En ese sentido, bueno, estamos en ese enfoque. Y por supuesto que iniciamos con actividades de diagnóstico, luego vamos con desarrollo de los conceptos y las últimas, proponemos prácticamente en todas ellas una evaluación sumativa, ¿no? Y las últimas son actividades de cierre donde creemos que ya los alumnos tienen información suficiente y han desarrollado habilidades de aprendizaje científico, ¿no? Tanto experimentales como teóricas, para contestar las preguntas de cierre, la evaluación de cierre y avanzar en la construcción de modelos y en la construcción de argumentos científicos basados en evidencia. Yareli, no sé si te respondí adecuadamente, espero que sí. Yo creo que sí. Clarita, si quieres continuar el diálogo con la siguiente pregunta que te tocaba hacer. Claro que sí. Linda, ¿podrías comentarnos acerca de la relación que hay o bien del equilibrio químico con el adelgazamiento de la capa de ozono o bien con el equilibrio ácido-base de la sangre? Sí, con mucho gusto. Con ambas. Con mucho gusto. Yo creo que traigo algo, fíjense, voy a empezar un poco por atrás respondiendo esta pregunta, Clara. La siguiente diapositiva, en las dos siguientes diapositivas, si quieren, si ponen la siguiente, la vemos rápido y pasamos a la otra, ¿no? Estoy poniendo un poco el adelgazamiento de la capa de ozono y los problemas atmosféricos que nos aquejan, ¿no? Antes, y ahorita le digo cuando pase, porque eso es, creo, muy importante. Y Alejandro comentó algo de dónde ver, fíjense, los equilibrios químicos de la atmósfera nos están quitando el sueño al mundo entero y no los presentamos así. Entonces, primero vemos los alumnos que llegan a la facultad no diferencian la formación de ozono por smog fotoquímico, ¿sí?, que se da en la troposfera, de la capa de ozono de la estratosfera. No saben dónde está ubicado el problema. No entienden por qué en Ciudad de México y ahora probablemente se dará en Guadalajara y en Monterrey, el programa de hoy no circula por la elevada concentración de ozono en determinados días en ciudades como la Ciudad de México. Creen que son ozonos distintos, ¿no? Bueno, el adelgazamiento de la capa de ozono, primero, no es un hoyo, porque es un gas. Es un adelgazamiento de la concentración de la capa de ozono. Ha existido siempre. Se llevan a cabo estos equilibrios, ¿sí? Estos equilibrios, desafortunadamente, de donde los saqué no tienen la doble flecha, pero van y vienen. Está la formación por radiación ultravioleta. La primera ecuación, las dos primeras ecuaciones nos hablan de la formación de ozono y las dos siguientes de la destrucción de ozono, que también se da en la estratosfera. Todo el tiempo se está formando ozono y deshaciendo ozono para formar oxígeno. Pero ese oxígeno de la ecuación 4 vuelve a sentir radiación ultravioleta más o menos de una longitud de onda de 240 nanómetros. Fíjense que las condiciones de la formación y la destrucción son ligeramente distintas, ¿no? Entonces, con longitudes de onda de las radiaciones que le llegan del Sol a la capa de ozono, bueno, pues se forman átomos de oxígeno, ¿sí? Y luego estos se mezclan con el oxígeno y forman la molécula de ozono. Y luego esta molécula de ozono tiene que ver con radiación de 320 nanómetros que se está dando al mismo tiempo en la capa de ozono. Se descomponen las moléculas de ozono y forman moléculas de oxígeno nuevamente y volvemos a empezar. ¿Sí? Y volvemos a empezar. Eso es un equilibrio de formación y destrucción de la capa de ozono que se está dando de manera natural. ¿Qué pasa ahora? Pues que todos los freones, los clorofluoralcanos, eso quiere decir alcanos sustituidos con átomos de cloro y de flúor, que hemos lanzado
en los últimos años, yo creo que se empezaron a usar por ahí de los años de de principios del siglo pasado, yo creo, los freones como gases de enfriamiento, y entonces se empezaron a usar en todos los refrigeradores, en todos los aires acondicionados de la República Mexicana y del mundo entero, ¿no? Bueno, pues todos los freones que se lanzaron a la atmósfera, como son prácticamente químicamente inertes en condiciones de superficie, y eso yo quisiera hacer aquí un paréntesis, para que no nos sigan acusando de que los químicos estamos destruyendo el mundo, ¿sí? Creo que es importante mencionar que los freones, cuando se descubren, pues son gases que responden muy bien al ciclo de expansión-compresión que se da en los refrigeradores y en los sistemas de enfriamiento para disminuir la temperatura. Y son muy baratos, son muy fáciles de hacer, y además cuando se probaron en la superficie de la Tierra, resultaron ser inocuos, ¿sí? Son muy estables químicamente y entonces no reaccionan. Fíjense, y dijimos, los químicos dijeron, no yo, pero los que lo lanzaron industrialmente, al uso industrial del mundo, dijeron, son ideales, porque no hacen daño. Si se pican los serpentines de los refrigeradores y se libera el gas, pues no va a hacer daño, no son tóxicos, no reaccionan. Y eso nos jugó una malísima pasada. Precisamente porque no reaccionan, suben hasta la estratosfera. Eso quiere decir 25 kilómetros. Y 25 kilómetros en vertical no son para nada parecidos a 25 kilómetros en horizontal, ¿sí? La maravilla del premio Nobel que le otorgan, entre otros, a Mario Molina y a su compañero, es que entienden la química que se está llevando a cabo en la estratosfera a 25 kilómetros. Y no es fácil subir, ¿no? La noticia de hoy es que la mexicana que abanderó a un grupo de alpinistas que alcanzaron la cima del Everest, menos de 9,000 kilómetros. Y es todo un reto. Imagínense que no sabemos estudiar a 25 kilómetros de la superficie de la Tierra. Entonces, estos cloros que tienen, recuerden, los freones son hidrocarburos sustituidos con cloro y con flúor. Van subiendo sin reaccionar con nada, como freones, y se quedan detenidos en la capa de ozono de la estratosfera. Y el cloro, que es uno de los elementos más activos de la tabla periódica, junto con el flúor, reaccionan con los freones, y es el cloro el que está rompiendo las moléculas, o rompiendo, por decirlo de alguna manera, las moléculas de ozono, de esa capa de ozono, a una velocidad mucho mayor que la que se genera la producción de la capa de ozono. Entonces, el problema químico es interesantísimo estudiarlo. El ozono de la troposfera se forma con otros mecanismos químicos también muy importantes, pero el equilibrio que se rompe está arriba, en la estratosfera. La siguiente diapositiva, por favor, porque Clarita me preguntó también del buffer de la sangre. Esa es otra de las maravillas. No lo voy a explicar porque es complicadísimo este sistema, y yo creo que es el estudio de cómo interactúan tres sistemas bioquímicos para conseguir que el pH sanguíneo se encuentre entre 7.35 y 7.45. El valor de pH de la sangre se encuentra en un intervalo de 7.35 y 7.45. Si nos movemos una unidad de pH, del valor de pH, eso quiere decir, si rompemos ese equilibrio, se llama disoluciones amortiguadoras, ¿no? Lo que se forma en la sangre para mantener el valor de pH en ese intervalo tan estrecho, ¿sí?, de décimas de unidades de pH, se forma una disolución amortiguadora. Pero las disoluciones amortiguadoras no son eternas, se pueden romper. Si le estamos dando al organismo ácidos en exceso o rompemos alguno de los mecanismos bioquímicos, por ejemplo, la respiración interfiere
es uno de los mecanismos bioquímicos, ¿sí? Porque en el intercambio gaseoso que se lleva a cabo en la respiración, se libera CO2 y al disolverse en la sangre se produce ácido carbónico. Y el ácido carbónico es una de las sustancias fundamentales en esta disolución amortiguadora que se forma para mantener el pH de la sangre en esa constancia. Entonces, si nosotros en nuestra alimentación o por determinadas enfermedades hacemos que el valor de pH de la sangre se vaya a 6 o a 6.2, por decir algo, valores menores, que espero que no, o a 8 o valores mayores, nos enfermamos y podemos alcanzar la muerte. No quiero ser amarillista, son extremos, no es el cotidiano afortunadamente, pero hay que tener cuidado. Y estas disoluciones amortiguadoras se estudian en bachillerato. No, por favor, déjenlas para la licenciatura. Ya las quitamos, porque me invitaron a revisar, a proponer los nuevos planes y programas de estudio del bachillerato de CEP y ya los quitamos. Ya no hay disoluciones amortiguadores en bachillerato, con lo cual yo estoy muy contenta. No sé si respondí, pero bueno, es importante decirlo, ¿no? Bueno, Glinda, te adelantaste a una pregunta que casualmente iba a hacer sobre cuál considerabas que era el nivel adecuado para que se introdujera el tema en el nivel escolar. Ajá. Y bueno, antes de solicitarte que nos des unas palabras de despedida como conclusión a esta sesión, quisiéramos también invitarte a ti y a todos los demás participantes a que participen en el foro, que pues se abre o ya está abierto, y pues por favor si nos pudieras dar algunas conclusiones sobre esta sesión. Bueno, sí, con mucho gusto. El tema es apasionante. Creo que debemos de estudiar primero muy bien los conceptos antecedentes del equilibrio químico, como son reversibilidad y equilibrios dinámicos, y ejemplificarlos lo más abundantemente que podamos. Y ahí nos tenemos que sentar los colegios en las distintas instituciones para ponernos de acuerdo de cómo, ¿no? De qué manera presentar situaciones tan poco evidentes experimentalmente, ¿no? Y entonces primero construir muy bien y asegurarnos que los estudiantes han construido de una manera aceptable conceptos como el equilibrio químico, como cantidad de sustancia, como que ya entienden que el mol es una unidad y no es un concepto, pues, ¿no? No es una dimensión física, sino la dimensión física es cantidad de sustancia. Una vez que hayamos asegurado que tienen este bagaje cultural, entonces ahora sí entremos a equilibrio químico. Y eso quiere decir que para estudiar los equilibrios químicos que nos rodean y que nos están quitando el sueño, como lo mencionaba hace un momento, bueno, pues dejémoslo en la parte hasta el final. En el bachillerato de la SEP y también en el bachillerato universitario del CCH y Escuela Nacional Preparatoria, que son los que conozco, más o menos, se ve ecología, ¿no? Y ahí, pues, cambio climático. Y de esto, y seguimos sin entenderlo, ¿no? No importa, hay que avanzar en el entendimiento de estos fenómenos poco a poco. Hay muchas cosas que hay que entender primero hasta llegar a las entrañas, ¿no? Entonces, sí, tenemos que verlo. Todos los egresados del bachillerato en el mundo tienen que entender lo que es adelgazamiento de capa de ozono, lo tienen que diferenciar de smog fotoquímico, inversión térmica, lluvia ácida. Tienen que entender que la lluvia que nos cae normalmente en ciudades no contaminadas es ácida de por sí, ¿sí? Tiene un valor de pH de 5.4 porque tiene disuelto ácido carbónico. ¿Sí? Entonces, cuando nos referimos al fenómeno de lluvia ácido, estamos hablando de valores de pH menores a 5.4. Eso lo tienen que tener claro,
¿sí? Y que no en todos lados cae lluvia ácida cada que llueve, no, ni todos los días, ¿no? Sino se necesita una acumulación de sustancias en la troposfera, y también a qué altura, pues a no más de 5,000 kilómetros, ¿no? Para que se dé el fenómeno de lluvia ácida, ¿no? Ese tipo de cosas. Y una invitación para que formemos grupos de estudio al respecto. Uno de ellos sería, bueno, pues ahora que ya tenemos un foro, pues hagámonos preguntas, busquemos soluciones y entre todos trabajemos en conjunto. Hay mucho por hacer en la construcción didácticamente correcta de este tipo de conceptos. ¿Dónde dejarlo? ¿Dónde dejar el tratamiento grueso de conceptos como equilibrio químico, conceptos como equilibrio químico, sin duda hasta licenciatura? No tengo la menor duda. Hay que hablar de reacciones reversibles y de equilibrios dinámicos en bachillerato, pero equilibrio químico, desde mi punto de vista, hasta licenciatura. Muchas gracias, estimadas Clara, Linda, porque realmente esta fue una sesión de lujo, esas 15 sesiones de repensar la química, donde el foro de reflexión nos va a dar para poder hacer un cambio de paradigmas, no nada más para los docentes, sino también para los estudiantes. Clarita, tus palabras de despedida. Bueno, pues yo, aparte de reiterar el agradecimiento por invitarme como dialogante, aquí con Glinda y con Víctor, pues quisiera hacerles la invitación a los profesores de la importancia de que consultemos, accedamos a artículos de revistas de investigación educativa, en la cual pues vamos a poder acceder a muchas concepciones alternativas que poseen nuestros alumnos y también a veces nosotros mismos como profesores, y sobre los temas que pues estamos interesados en impartir. Hay pues numerosas, seguramente aquí en el Instituto Politécnico Nacional disponen ustedes ya de revistas especializadas en investigación, y en caso contrario pues en la UNAM tenemos en nuestras bibliotecas pues una amplia digamos diversidad de revistas donde se abordan dificultades de enseñanza-aprendizaje en diversos temas. Y pues muchas gracias por estar con ustedes. Agradecemos también la participación de todos ustedes, tanto en videoconferencia como en el foro de discusión, en donde les pedimos encarecidamente que propicien esa reflexión académica que nos permita hacer un cambio de paradigmas en nuestra práctica docente. Antes de despedirnos formalmente, hay que hacer el comercial, por supuesto, los repensares. Les recuerdo que la siguiente sesión que continúa es el próximo 6 de septiembre con la sesión 98 de Repensar las Matemáticas, con el tema Modelación de la Enseñanza, el problema del peso de Le Hospital. Son dos investigadoras canadienses, las cuales tendremos por videoconferencia. Y nosotros, como Repensar la Química, nos vamos a ver con el tema el enlace químico, uno de los grandes logros del intelecto humano, el jueves 21 de septiembre, a la misma hora y por el mismo canal. Nos vemos hasta pronto. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.